Era de mañana y afuera estaba nevando, lo que mantuvo a todos en casa. Los niños se sentaron cerca de la cálida chimenea. Érase una vez, en un castillo nevado, gris y frío, vivía un duque oscuro del norte. El duque era extremadamente frío, nunca sonreía ni decía más de 3 palabras, ni siquiera tomaba un baño caliente ni comía dulces. El niño le preguntó a Estela quién era ese duque del norte del que estaba hablando. Estela le dice a Michael que él será así cuando crezca. El niño le pregunta a la muchacha qué beneficio le traería convertirse en duque del norte. La amiga sonrió ante las palabras de su amiga, levantando la vista del libro que estaba leyendo para Michael. Stella miró a Michael y le respondió que entonces él viviría feliz para siempre con una bella y amable princesa. De repente, una mujer entró en la habitación, preguntándole al bebé si se había portado bien. La niña le respondió a su madre algo ininteligible, pero se acercó a la mujer. Inicialmente, Emily pensó que había muerto en el accidente, pero cuando la niña abrió los ojos, se sorprendió. Emily se dio cuenta que había terminado en otro mundo. La niña se sorprendió de que pudiera renacer. La madre abrazó al niño, que sonreía brillantemente. Emily se pregunta en quién renació, pensando ya que le espera un final feliz, pero de repente la puerta se abre. Era la criada, parada cerca de la puerta, diciéndole a Millie que debía ir a ver al hijo del duque, detrás del cual estaba sentada. Millie responde que el bebé está durmiendo, por lo que ella también necesita cuidar a su bebé. La criada le dijo a la muchacha que regresara con el hijo del duque antes de que él viera que ella no estaba mirando al niño. Emily se da cuenta de que no renació como princesa ni como emperatriz, pero la niña especula que podría haber renacido como una heroína que sufre increíblemente antes de conocer la verdad de su nacimiento. De repente, Millie se vuelve hacia su hija y la llama Stella. La mujer le pide a su hija que esté más tranquila, porque ahora van a ver juntas al hijo del duque. Emily, ahora llamada Stella, se dio cuenta de que necesitaba estar en silencio para evitar problemas. Millie salió silenciosamente de su habitación con su hija en brazos. Stella se asustó un poco porque no entendía una cosa. El niño no entendía por qué el castillo estaba tan vacío. Cuando Millie pasó por la ventana, Stella se dio cuenta de que afuera estaba nevando. La niña se sorprendió de que afuera nevara tan fuerte. Stella se dio cuenta de que estaba en las tierras del norte. De repente, Millie se detuvo en seco, sosteniendo al bebé en sus brazos. Stella notó que la expresión de su madre había cambiado y decidió echar un vistazo a quién estaba allí parada. Pero cuando la muchacha vio quién era ese hombre, se puso un poco tensa. Un hombre vestido todo de negro, como un cuervo. La niña no podía creer lo que veía, pero Millie saludó al duque. Y entonces Stella se dio cuenta de que el duque del norte, de cabello oscuro, estaba parado frente a ellos. En las novelas románticas más comunes, el frío duque está en desacuerdo con el cálido y alegre príncipe heredero. Es muy probable que el duque tenga muy poco dinero ahora, y le irrita que lo único que pueda hacer sea matar monstruos, salvo la fuerza. No hay otras virtudes, una familia que no tiene nada más que honor. Stella se dio cuenta de que no había renacido como una princesa, sino simplemente como un personaje secundario en algún lugar del norte. El niño continúa mirando al duque del norte. El hombre mira a Stella, quien no le quita los ojos de encima. Millie notó que el hombre miraba al niño, así que decidió preguntarle qué le pasaba. El duque responde que Stella no escapa a su mirada y la niña inmediatamente se da la vuelta. Pero la muchacha volvió a mirar al hombre y se dio cuenta de que no la asustaba en absoluto. De repente, el duque se dirigió a la doncella por su nombre. Stella se sorprendió de que el duque supiera el nombre de un sirviente común y corriente. Millie le pide al hombre que no la llame por su nombre, porque no está según las reglas de etiqueta. El duque no respondió a las palabras de la criada, mirándola. Stella no entiende por qué Richard de repente se quedó en silencio. De repente, el duque le pregunta a la muchacha si no debería cuidar al heredero. Millie comenzó a temblar de miedo, sin saber qué responderle a Richard. Pero entonces Stella también empezó a preocuparse, no por ella misma, sino por su madre. El duque también nombró a Millie niñera de su heredero. Armándose de valor, Stella le dice a Richard que deje ir a su madre. Pero no hubo respuesta del duque. La niña comprende que sus palabras no sonaban amenazantes en absoluto. Richard miró a Stella, que estaba sostenida en los brazos de Millie. Sin decir nada, el hombre se dio la vuelta y se alejó de la criada con el niño. Stella se sorprendió de que el duque simplemente se levantara y se fuera. Millie le susurra al niño que deben apresurarse para ver al heredero.
La niña mira la espalda de Richard y se da cuenta de que no parece un villano en absoluto. La niña se pregunta qué le pasó al duque que es tan frío con todos, pero muy pronto Stella descubrirá la razón del comportamiento de este hombre. Antes de entrar a la habitación del heredero, Millie le pide a su hija que no llore, porque podría despertarlo. Stella respondió que entendía y que también estaba interesada en cómo era el hijo del duque. Al escuchar la respuesta de su hija, Millie tomó la manija de la puerta para abrirla. Stella recuerda al duque, a quien quería mucho. Millie abrió la puerta de la habitación del heredero e inmediatamente entró, cerrando la puerta detrás de ella. Stella se apretó contra el pecho de su madre, tratando de calentarse, porque hacía frío en la habitación del heredero. Millie se horrorizó al descubrir que la ventana de la habitación del niño estaba abierta. Después de dejar a Stella en el suelo, la mujer corrió a cerrar la ventana. La niña comprendió que la habitación estaba demasiado fría para un niño. Stella se pregunta cómo es posible mantener el calor en un castillo así. Mientras miraba alrededor de la habitación del heredero, la niña quedó un poco sorprendida por lo que vio. Stella se da cuenta de que, en comparación con su habitación, la habitación en la que se encuentra ahora es completamente diferente. La muchacha comprende que incluso un modesto castillo del norte está amueblado con mucho coste. Al oír el llanto del bebé, Stella miró la cuna donde estaba acostado el niño. Millie estaba un poco confundida, porque el heredero comenzó a llorar. Stella no entiende por qué el niño comenzó a llorar tan amargamente, porque él es el futuro gran duque del norte. Millie tocó las mejillas del niño, dándose cuenta de que estaba completamente congelado. Stella siente una terrible curiosidad por saber cómo es el hijo del gran duque del norte de cabello oscuro. Millie tomó con cuidado al niño en sus brazos, tratando de calmar al heredero. Cuando Stella vio al heredero, no podía creer lo que veía. La niña se sorprendió de que George pudiera ser un niño tan dulce. Stella no entiende cómo un niño tan encantador puede llegar a ser tan severo como su padre. A la niña le gustaron mucho los ojos de George, así como sus mejillas regordetas. El heredero continuó llorando, aferrándose a la criada. Pero cuando el niño vio a Stella, inmediatamente dejó de llorar. George le sonrió a la niña y comenzó a extender su mano. Cuando Stella se dio cuenta de que el heredero había dejado de llorar por su culpa, inmediatamente se sintió avergonzada. Millie se sorprendió de que George de repente se calmara y comenzara a sonreír. La niña se sorprende de que el niño que su madre sostiene en sus brazos sea tan encantador. Millie no entendía dónde estaba George tratando de alcanzar a su hija. Se sorprendió un poco. La criada se arrodilló y soltó al heredero, quien inmediatamente se arrastró hacia Stella. Stella se sorprende de que George no solo es un niño dulce, sino también muy cariñoso. La muchacha mira al hijo del duque y se da cuenta de que a partir de ese momento, ella no solo es su apoyo, sino también su fiel aliada. Millie le sonrió a Stella y le presentó a George. Cuando la niña escuchó las palabras de su madre, se sorprendió. Y Stella no podía creer que frente a ella estaba George Alcaman, quien es el personaje principal de la novela en la que ella renació. Al volver a mirar al heredero, Stella se da cuenta de que realmente se encontró en una novela llamada La jaula del canario. Así, La jaula del canario termina con dos amantes diciéndose adiós. La bella y dulce Lady Canaria, en un intento por escapar de su reino devastado por la guerra, se muda al imperio y se encuentra en el norte, frío y desierto. Allí se enamora del frágil y modesto duque George Alcaman. Al final, el débil George, incapaz de proteger a su amada, la obliga a irse. Y este niño es George Alcaman. Fue doloroso para Stella leer esta novela, y luego vio el rostro de George y su corazón se rompió. George Alcaman creció en el duro frío, sin cuidados adecuados, débil, poco inteligente, y nunca logró proteger a Canaria. Su única virtud fue la bondad. Mucha gente pidieron cambiar el personaje principal porque no les gustaba George. Y no les gustaba porque George estaba muy lejos del típico gran duque norteño de cabello oscuro. De repente, Stella notó cómo el heredero la miraba sin apartar la vista de ella. George inmediatamente le sonrió a la niña, porque ella finalmente le prestó atención. Al ver la sonrisa del heredero, Stella supo que no había tiempo que perder, y decidió que haría de George Alcaman el perfecto gran duque del norte de cabello oscuro y se aseguraría de que él y el personaje principal vivieran felices para siempre. Han pasado 7 años desde que la niña tomó esta decisión y no le fue difícil acostumbrarse al nuevo mundo.
Por un tiempo, Stella estuvo triste por no tener un teléfono porque no podría tomar una foto de la linda cara de George, pero pronto cedió y dedicó todo su tiempo a cuidar a Alcamna. Stella se alegró de que George también la adorara. Después de todo, el heredero nunca se separa de Stella y siempre está a su lado. Incluso ahora, George buscó a Stella por todo el castillo y cuando la encontró, la llamó por su nombre. Cuando la niña escuchó su nombre, comprendió inmediatamente quién la llamaba. Stella sonrió y se volvió hacia George, quien la llamó. George le devolvió la sonrisa a la niña, esperando que ella se acercara a él. Stella se acercó a George y de repente indignada, le preguntó por qué la llamaba por su nombre y no por su hermana mayor. George pregunta por qué debería llamar a Stella hermana mayor, solo porque ella es 8 meses mayor que él. La niña responde que en esos 8 meses ha pasado el año nuevo, por lo que debería llamarla hermana mayor. Después de escuchar la explicación, George miró con tristeza a Stella, respondiendo que entendía. Pero al ver la expresión en el rostro del heredero, Stella se sorprendió de que incluso en esos momentos él fuera tan lindo. George estaba preocupado por Stella y le preguntó qué le pasaba. La niña respondió que todo estaba bien, solo que su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. El heredero empezó a preocuparse más, pensando que su amiga se sentía mal, y le preguntó si necesitaba soplarle en el corazón, lo que la hizo sentir mejor. Stella se da cuenta de que las palabras de George eran tan dulces que su corazón dio un vuelco. Stella se acercó al heredero y lo besó en la mejilla, lo que le hizo sentir avergonzado. De repente, la criada preguntó si debían detener a Stella, ya que eso era una falta de respeto hacia George, a lo que otra criada respondió que no debía hacer eso. La criada le explica a la nueva niña que Stella a menudo juega con George, por lo que no debe tocarla. La niña nueva se sorprendió y preguntó si la niña que jugaba con George no era la hija de su niñera. La criada le dice a la nueva chica que George se encariñó mucho con Stella cuando era un bebé y que era difícil manejarlo, pero tan pronto como vio a la niña, inmediatamente se calmó y sonrió. Stella, al oír las conversaciones de las criadas, se alegró de que a la nueva niña le hubieran dicho la verdad, porque la niña realmente había cuidado de George como si fuera un hermano menor, incluso antes de que pudiera caminar, y esto era difícil para una niña que apenas podía cuidar de sí misma. Aunque esto le dio a Stella algunos privilegios, ya que le dieron ropa nueva y cara. Además, Stella come la misma comida que George. Stella incluso durmió al lado de George para evitar que llorara. En la novela, George estuvo a menudo enfermo desde temprana edad, pero él y Stella crecieron sanos. El niño notó que Stella lo miraba con una sonrisa y no entendía por qué. De repente, Stella se acercó nuevamente a George, lo abrazó y le dijo que él era su rayo de sol. El heredero le preguntó a su amiga qué significaba eso, a lo que ella respondió que significaba que él era la fuente de su suerte. George le preguntó nuevamente a Stella si él era realmente su rayo de luz. Stella le sonrió a George, respondió que así era y añadió que estaba contenta de tenerlo. Al escuchar las palabras de Stella, las mejillas del chico se sonrojaron ligeramente. George se acercó y abrazó a Stella, diciendo que entonces ella también era su rayo de sol, y el niño también dijo que estaba contento de tenerla. Stella abrazó a George nuevamente, diciéndole que era tan adorable. De repente, el heredero le preguntó a Stella por qué tenía el pelo rosa y la comparó con un conejo y azúcar. La niña sonrió y le dijo a George que el azúcar rosa no existe. George responde que Loki le mostró azúcar rosa porque es necesaria para hacer el conejo de Pascua. Stella se sorprendió al escuchar esto y volvió a preguntar si era cierto. Stella se sorprende de que Loki haya podido conseguir azúcar, porque la caña de azúcar no crece en el norte, por lo que el azúcar vale su peso en oro aquí. La niña toma a George de la mano y le dice que quiere ver el azúcar rosa urgentemente, a lo que él responde que Loki dijo que era un secreto. Stella dijo que echaría un vistazo rápido, pero el niño no respondió y no la miró. La niña se sorprendió de que su amiga no respondiera a esto y continuara mirando hacia algún lugar con una cara tan seria. Stella decidió mirar hacia donde miraba George para entender qué había pasado. La niña se sorprendió cuando se dio cuenta de quién estaba detrás de ella. George miró a su padre con miedo, mientras Stella miraba a los ojos del hombre. Stella inclinó la cabeza y saludó al duque. Richard no le respondió a la niña y la miró. Pero Stella había aprendido algo a lo largo de los años. El padre de George, el gran duque de Alcaman,
Era el duque del norte más típico de las novelas. Era difícil de creer, pero su trágica historia era exactamente como la niña la había imaginado. El gran duque Alcaman quedó huérfano a temprana edad y cargó solo con la pesada carga de defender las fronteras de los enemigos. Fue separado de la mujer que amaba porque eran de diferentes clases, y la gran duquesa, con quien luego se casó, murió en el parto. Tal vez por eso se mantiene alejado de todo lo bueno y es frío incluso con su propio hijo. Stella mira hacia otro lado y dice que George no es culpable de nada. El padre de George pasa toda su vida amando a una sola mujer y creyendo que merece ser feliz. Puede sonar dramático en una novela, pero qué vida tan miserable es en realidad. Si tanto George como su padre fueran más honestos, podrían ser felices. Stella cree que puede ayudar a George y Richard. Después de todo, ella está aquí y sabe todo de antemano. De repente, Richard preguntó a dónde iba Stella, y la niña respondió que había escuchado que el chef Loki había sacado azúcar rosa de algún lugar, por lo que quería ir a la cocina y ver. Después de escuchar la respuesta de la niña, el duque le preguntó si le gustaba el color rosa. Stella le sonrió a Richard y le respondió que no le gustaba. El duque no esperaba tal respuesta de Stella, pues pensaba que a ella le gustaba el color rosa. Stella espera no haber sido demasiado dura con Richard, porque siempre se sorprende cuando ve su propio cabello. Mientras la niña pensaba que si no fuera por su madre, se habría cortado el pelo hace mucho tiempo, el duque pasa junto a ella y George. George estaba triste porque su padre no preguntó por él. Stella notó que su hijo empezó a sentirse triste por culpa del duque. La niña estaba enojada porque Richard fingió no darse cuenta de su propio hijo. Stella se disculpó con el duque y lo llamó. El duque se detuvo y miró a Stella, quien le preguntó por qué no preguntaba cuál era el color favorito de George. Stella miró al duque y le preguntó por qué no le decía nada a George. George se acercó a Stella y trató de detenerla. Stella entiende que el duque siempre es así y a menudo no se da cuenta de ella y de George, pero si lo hace, solo habla con ella, pero no habla con su hijo. Stella piensa que si llega el momento, entonces dejemos que Richard actúe como si no los viera, porque cuando solo habla con ella, hace que George se sienta como un don nadie. Pero el duque no respondió y dejó a los niños. Stella se sorprende de que el duque no le respondiera. Pero la muchacha volvió a llamar al hombre, quien esta vez no respondió. Stella está enojada porque Richard ni siquiera finge estar avergonzado de sus acciones. La niña comienza a gritar de ira, pero George le toma la mano y le pide que no se enoje. Stella miró a George con lágrimas en los ojos. George le sonrió a su amiga y le dijo que le bastaba con que ella se enojara y lo defendiera. Stella se sintió aún más triste por las palabras de su amiga que hace un segundo. La niña responde que es triste y agrega que en el fondo, Richard lo ama más que a nadie en el mundo. Stella dice que el duque no puede mostrarle sus sentimientos a George, por eso no se entienden. Al escuchar las palabras de su amiga, George la miró sorprendido, pero él inmediatamente se dio la vuelta, porque no creía en las palabras de Stella. George volvió a mirar a Stella y le preguntó si realmente pensaba que su padre lo amaba. Al escuchar las palabras de su amiga, Stella estaba a punto de decir que confiaba en sus palabras. George miró al suelo sin saber qué decir. Cuando Stella vio nuevamente que George empezaba a estar triste por su padre, ella solo se enojó aún más. Stella estaba a punto de ir a ver al duque, pero George no la dejó hacerlo, diciendo que todo estaba bien. Abrazando a su novia por detrás, el heredero dice que ella es su rayo de luz. Volviéndose hacia George, la muchacha dice que él todavía usa hábilmente sus palabras. Stella colocó su mano en la mejilla de George, preguntándole si sabía lo maravilloso que era. Stella le dice a George que nadie podrá odiarlo jamás. Al escuchar las palabras de su amiga, George sonrió, porque se sintió mucho mejor con sus palabras. El heredero entiende que solo Stella puede calmarlo. George está seguro de que si toda la bondad del mundo pudiera concentrarse en una persona, esa persona sería Stella. El niño comprende a Stella y se da cuenta de lo mucho que la ama. Stella le da una palmadita en la cabeza a George, diciéndole que es el hombre más encantador del mundo, tanto en apariencia como en alma, y luego le pregunta cómo logra ser tan amable. George se sintió avergonzado por las palabras de Stella, por lo que no respondió. De repente, George recordó a la pequeña Stella, un compañero que nació 8 meses antes. Otros niños reciben el amor de sus padres primero, y ante todo, George recibió el amor de Stella,
Cada vez que sonreía o lloraba, ella lo elogiaba diciendo que era lindo. La niña de cabello rosa siguió siendo la misma incluso cuando George creció. De repente, Stella dice que odia estar triste, por lo que le ofrece a George beber el chocolate que dejó para hoy. Él responde que ella le dijo que no puede comer dulces. Stella le guiñó un ojo y le sonrió a George, respondiéndole que hoy podría ser una excepción. Al enterarse de que Stella había decidido hacer una excepción con él, el heredero se sintió avergonzado. De repente, George llamó a la niña por su nombre. Stella miró a George y le preguntó qué quería. George miró a Stella con una sonrisa, a punto de decirle algo. El niño sonrió aún más brillante y le confesó su amor a Stella. Cuando Stella escuchó que George la amaba, su corazón dio un vuelco. Al ver que a su amigo le faltaba el aire, George le preguntó qué había pasado. Stella le pide a George que se dé la vuelta por un segundo. Él le pregunta si debe darse la vuelta nuevamente. La niña confirma porque necesita calmar su corazón. Al escuchar la respuesta de Stella, George se rió y respondió que ella era algo. Habiendo terminado de reírse de Stella, el heredero la miró nuevamente. George le sonrió a la niña, dándose cuenta de que había algo por lo que podía agradecerle a su gruñón padre. El heredero está dispuesto a agradecer a su padre por haberle dado a Stella. George se da cuenta de que Stella es todo lo que tiene. Un par de minutos después, Stella y George entraron en la cocina. Stella decidió seguir adelante, porque había escondido cacao para ellos. La niña le pide a George que se calle, de lo contrario, los atraparán. Stella fue al armario y comenzó a buscar cacao, pero de repente, alguien agarra a Stella por el cuello y la llama sin vergüenza. Resulta que era el tío Loki, quien comienza a regañar a Stella por robar en la cocina. Stella mira a Loki, quien la atrapó. Loki dice que Stella roba todos los días y hoy le enseñará modales. Stella responde que no vino sola y señala a George que vino con ella. Cuando Loki vio a George, inmediatamente soltó a Stella y le preguntó al heredero qué estaba haciendo en la cocina. George le dice al hombre que solo quería beber un poco de chocolate. Loki inmediatamente se puso nervioso y respondió que, por supuesto, George podía ir a cualquier parte del castillo y beber lo que quisiera. Stella cruzó los brazos sobre el pecho y le dijo con descontento al cocinero que se había cambiado los zapatos demasiado rápido. Loki empezó a indignarse y le preguntó a Stella si debía dirigirse a ella como George, pero ella respondió que qué diferencia había si el país estaba fundado sobre la idea de beneficiar a todos, y todavía había mucha gente genial siguiéndola. Y entonces, frente a George, comenzó una discusión entre Loki y Stella. De repente George le preguntó a Loki y Stella si eran cercanos. Al escuchar la voz seria de George, Stella se quedó en silencio y miró a su amiga. Incluso Loki se quedó en silencio, pero Stella se sorprendió por lo rápido que cambió la voz de George. El propio George sonrió dulcemente al hombre y a su novia, quienes acababan de dejar de discutir entre sí. Stella respondió que no era cercana a Loki, pero la forma en que George habló le envió un escalofrío por la columna. La niña preguntó cómo podía estar cerca de Loki, llamándolo monstruo. Loki le dijo a George que él y Stella no eran cercanos y que no lo serían en el futuro. Stella miró al cocinero y le preguntó por qué estaba tan tenso. Loki les dio la espalda a los niños, diciendo que no importaba y les pidió que esperaran mientras les preparaba un poco de cacao. Stella no entiende lo que pasó, porque de repente el cocinero empezó a comportarse de manera muy extraña. Después de que Stella y George bebieron cacao, inmediatamente salieron. La niña le dice al heredero que el cacao estaba muy sabroso y que el clima también es bueno, que el día fue un éxito. Él le pregunta si está de buen humor. Stella responde que está de buen humor porque pudo beber un cacao tan lujoso, y luego agrega que todo fue gracias a George. George le sonrió a Stella y le respondió que si ella era feliz, él también lo era. Stella se acercó al heredero y comenzó a apretarle las mejillas, diciéndole que era muy lindo. De repente, Stella y George oyeron que alguien los llamaba y se volvieron hacia él. Stella reconoció inmediatamente al hombre que la llamaba, porque era su amigo, cuyo nombre era Luke. Stella corrió hacia Luke y le preguntó qué estaba haciendo en el jardín y por qué tenía unas tijeras tan gigantes en su cinturón. Luke respondió que su tío le había pedido que ayudara con el jardín, a lo que Stella respondió que entendía.
Stella se da cuenta de lo genial que es que Luca todavía sea un niño y tan trabajador. La niña está segura de que incluso si el amado de Luke se queda atrapado en una isla desierta, definitivamente hará todo lo posible para que ella no pase hambre, y en el futuro, si se casa con Luke, George se casará con Canaria, no será tan malo vivir cerca y ver su amor. Stella le sonríe a Luke y le dice lo amable que es. La niña dice que no es fácil cuidar el jardín, incluso si su tío se lo pide, pero Luke le responde que no es nada. De repente, George le preguntó a Stella y Luke si eran cercanos. Stella le dice a George que Luke es el hijo del capitán Colt, el jefe de la guardia, y quiere convertirse en un caballero, como su padre. George respondió secamente que entendía, pero Stella no entendía por qué reaccionaba de esa manera. Stella dice que es amiga de Luke, quien es 2 años mayor que ella, pero George le pregunta si eso es cierto. George miró con desagrado a Luke, quien empezaba a preocuparse un poco, pues le parecía que no le agradaba. Stella se disculpó y le dijo a Luke que George podía ser tímido a veces, por lo que debía estar avergonzado ya que era la primera vez que lo veía. Luke comienza a restarle importancia, diciéndole a Stella que todo está bien. Stella, sin embargo, sintió la tensión entre Luke y George. De repente, Luke dice que tiene que irse. Stella le pregunta si es demasiado pronto. Luke responde que solo ha terminado la mitad del trabajo y agrega que pueden charlar más tarde. Stella acepta y George escucha su conversación con tristeza. Stella se acercó a George y le dijo que jugar con Luke era muy divertido, y él le preguntó por segunda vez si era cercana a Luke. Stella responde que son muy cercanos y agrega que Luke es bueno. En el original, la jaula del canario de Luke es uno de los pocos súbditos leales de George. Luke, capitán de la guardia, protege al débil y enfermizo duque George Alcaman a costa de su propia vida. Su lealtad solo puede ser envidiada. Stella dice que si George se hace amigo de Luke, le hará bien, por lo que definitivamente deberían establecer contacto. George suspiró profundamente, estando de acuerdo a regañadientes con Stella. Stella dice que Luke es bueno con la espada, por lo que será incluso mejor que el capitán Colt cuando crezca, y George respondió que la entendía. Stella comenzó a contar lo amable y sensible que es Luke, lo mucho que odia la injusticia, lo alegre y feliz que es. George no le responde a Stella, comienza a sentirse triste porque ella comenzó a elogiarlo. Stella mira a George y se da cuenta de que está pensando en algo. La niña se conmueve por lo lindo que es el heredero. Incluso cuando frunce el ceño, ella incluso quería morderle la mejilla. De repente, George le pregunta a Stella si le agradará tanto si actúa como Luke. El heredero miró a Stella con vergüenza, esperando que respondiera. Stella se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de George. Stella inmediatamente se acercó a George, agarró sus mejillas y comenzó a apretarlas, diciendo que era tan lindo. George no encontró nada agradable aquí y esperó que Stella respondiera su pregunta. Stella le pregunta a George de dónde obtiene sus mejillas suaves y regordetas y agrega que es imposible no amarlo. Pero de repente, Stella se dio cuenta de lo que George quería decir. Stella dice que no necesita ser como Luke, porque George debería convertirse en el gran duque del norte ideal, y le pregunta cómo debería comportarse un duque. George pide que el duque sea frío y tacaño con las palabras. Al ver ese rostro tan dulce y las palabras de George, el corazón de Stella dio un vuelco nuevamente. Stella cayó de rodillas. George le preguntó si estaba bien, a lo que ella respondió que sí, que solo había sido frívola al imaginar el futuro. Stella dice que George crecerá y aprenderá esgrima también, porque necesita ser más fuerte que Luke para proteger a la gente del norte, pero el heredero responde que no quiere proteger a la gente del norte. La muchacha queda impactada por las palabras de George y responde que aunque el duque del norte puede ser frío por fuera, por dentro ama las tierras del norte, como si fueran parte de él. George responde que no entiende lo que dice Stella, pero mientras ella esté cerca, lo intentará por ella. Stella dice que por supuesto que siempre estará ahí, porque hasta que no lo vea feliz, no lo dejará. De repente George dice que a Stella le gusta la gente como Luke. Stella responde que le agradará aún más George cuando se convierta en el perfecto duque del norte. Incluso Canary se enamoró de George a primera vista. Siempre quiso cuidar a un hombre débil y vulnerable, por lo que tendrá mucho en común con él, quien al principio parece frío y estricto, y luego se abre a ella. Stella sonríe para sí misma, mientras George observa desde un lado.
Pero entonces George también sonríe, porque las palabras de Stella le calientan el corazón y el alma. Pronto llegó la noche y afuera empezó a oscurecer. Stella se quedó dormida sobre sus propios dibujos, que hizo para George. George se sentó al lado de Stella, que estaba dormida. De repente, el niño vio el dibujo de Stella junto al cual ella estaba acostada. A George le pareció interesante el dibujo de su amigo. El heredero no entiende por qué Stella lo pintó todo de negro. Después de que George terminó de mirar el dibujo de Stella, la miró. El niño sonrió y dijo el nombre de su amigo, que dormía tranquilamente a su lado. Stella sonríe y le dice a George que realmente le gusta el atuendo que lleva puesto. George mira a la niña dormida, sin comprender cómo una persona como ella pudo aparecer en la tierra. El heredero compara a Stella con el sol, porque los pensamientos siniestros y los sentimientos confusos simplemente se evaporan cuando ella está cerca. Stella sonríe mientras duerme, diciendo algo ininteligible. George sonríe y mira a Stella. George aparta con cuidado el cabello del rostro de su amiga, preguntándose qué estará soñando. De repente, alguien entró en la habitación. George inmediatamente se giró hacia la puerta para ver quién había entrado a su habitación. Pero cuando vio quién entró en la habitación, el rostro del niño cambió inmediatamente. Resultó que Richard, el padre de George, entró en la habitación. George le pregunta a su padre por qué vino y él le responde que necesita recoger a Stella. George le pregunta a Richard por qué debería molestarse con esas nimiedades. Richard no respondió la pregunta de su hijo. El hombre tomó a Stella en sus brazos y la llevó a la habitación. De repente, George dice que su padre está usando a Stella como excusa para hablar con Millie. El heredero dice que Richard ya perdió su oportunidad y luego le ordena que deje a Stella y a su madre en paz. Richard suspiró profundamente y dijo el nombre de su hijo. El hombre le pide a George que no le grite porque está demasiado débil para llevar a Stella a su habitación. Richard dice que sabe que no puede esperar nada más de Millie, pero solo quiere mostrarle sus sentimientos. El duque agregó que George simplemente andaba por ahí intimidando a aquellos que le agradaban a Stella. Cuando George escuchó las palabras de su padre, se sorprendió de poder responderle así. Por las palabras de Ricardo, el heredero se enojó mucho, pero no hizo nada al respecto. Por la mañana, Stella se despertó en su habitación, pensando que el sol siempre brilla tan intensamente. De repente, la niña se dio cuenta de que estaba en su habitación, aunque originalmente había estado en la habitación de George. Al levantarse de la cama, Stella se dio cuenta de que alguien la había llevado a la habitación después de haberse quedado dormida en casa de George, pero necesitaba lavarse con urgencia. Cuando Stella entró al baño, vio a su madre allí. Millie se quedó avergonzada cerca del espejo mirándose. La madre le sonrió a su hija saludándola. Stella corrió hacia Millie y le preguntó por qué se miraba tan fijamente al espejo. La niña decidió que alguien había llamado hermosa a su madre, pero respondió que no era así. Millie le dice a su hija que de repente se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Stella sonrió, respondiendo que tal vez solo tendría un papá, y luego preguntó quién era, porque quería verlo. Millie apartó con cuidado un mechón de cabello del rostro de su hija. De repente, la mujer pregunta si Stella quiere que aparezca un padre. Debido a la pregunta de su madre, Stella se pregunta qué pasó ayer. Por supuesto, Stella sabía que algo estaba pasando entre Richard y Millie, pero pensó que terminarían sufriendo por el resto de sus vidas, porque el hombre era una persona tan terca que realmente llamaba hermosa a su madre. Millie le cuenta a su hija que cuando era más joven, cometió un error. Es decir, no confió en el hombre que amaba y pensó que no era lo suficientemente buena para él, por lo que espontáneamente abandonó su ciudad natal. Stella preguntó si mamá conoció a papá después, a lo que ella respondió que sí. Millie mira a Stella con una sonrisa triste. La mujer dice que cuando no tenía a dónde ir, el duque le tendió una mano amiga. El hombre secó las lágrimas de Millie, diciéndole ese día que no había necesidad de decir nada porque entendía todo. Millie dice que solo ahora se dio cuenta del amor que el duque siente por ella. La mujer sonríe tímidamente y añade que ya es demasiado tarde. Al escuchar las palabras de su madre, Stella la miró con disgusto. Stella le dice a Millie que nunca es demasiado tarde para el amor y que no hay nada de malo en eso, pero la chica espera no arrepentirse de su elección. La mujer se sorprendió por las palabras de su hija, pues no esperaba que pudiera decir tal cosa. Sonriéndole a Stella, Millie agradeció a su hija por su apoyo. Stella le sonrió a su madre porque estaba contenta de poder ayudarla.
De repente, Stella le preguntó a Mila si realmente se casaría con el duque, pero la mujer comenzó a negarlo. Stella entiende que si su madre se casa con el duque, ella y George serán parientes. Stella entró felizmente a la habitación del heredero, deseándole buenos días, pero resultó que en la habitación no solo estaba George, sino también sirvientes. El mayordomo miró a Stella y le pidió que no irrumpiera en la habitación de George. La niña se disculpó por su comportamiento, diciendo que tendría más cuidado. Cuando George le deseó buenos días a Stella, ella inmediatamente miró al niño. Stella le preguntó a George qué tipo de atuendo vestía. Él respondió que iba con su padre a la pared de hielo del norte, por lo que tenía que vestirse así. La niña quedó gratamente sorprendida al oír la respuesta de George. Después de todo, es tradición de la familia Alcaman ir 2 veces al año a estudiar el muro de la frontera norte. George dice que es el primero en usar una chaqueta así y le pregunta a Stella si le gusta, a lo que ella responde que se ve muy lindo con ella y compara al niño con un osito de peluche. El heredero dice que el único amor aquí es Stella, a lo que la niña responde que él es mucho más dulce que ella. De repente, la muchacha oyó al mayordomo toser descontento y respondió que la chaqueta le sentaba muy bien a George. Cuando George vio que Stella se había puesto seria por culpa del mayordomo, se rió de ella. Y luego el heredero dice que pensó en el hecho de que Stella no tenía una buena chaqueta, así que le preguntó al sirviente si podía traerle una chaqueta nueva. Stella responde que no necesita una chaqueta nueva, porque no la usará en el castillo. Al escuchar la respuesta de Stella, el mayordomo suspiró aliviado. George quería insistir por su cuenta, pero la niña dijo que cuando nieva, de todos modos no sale, así que definitivamente no necesita una chaqueta. Stella, mirando la chaqueta, piensa que es muy cara. Aunque George es el hijo del duque, no puede aceptar todo de él y le gusta la nieve. Pero hay una cosa. Millie le pidió a Stella que no saliera cuando nevara porque George estaba muy débil, así que si se resfriaba sería muy grave y podría contagiarlo. Stella entiende que si tuviera una chaqueta, se tumbaría en la nieve y no tendría miedo del frío. George miró a su amigo, dándose cuenta de que no podía dejar todo así. El heredero comenzó a quitarse cuidadosamente la chaqueta. George se quitó la chaqueta, la arrojó en las manos de Stella y le dijo que tomara su chaqueta porque no la necesitaba. Stella mira la chaqueta, babeando sobre ella porque se derrite en sus manos. Pero la niña le dice a George que no necesita la chaqueta porque le queda muy bien y el niño responde que le quedaría mejor a ella. Stella se sorprende de que George le dé la chaqueta así porque ella solo viene a jugar con él. La muchacha rechaza a George, porque si no usa una chaqueta durante la caminata hacia la pared de hielo, morirá congelado, pero él responde que le dijeron que no importa lo frío que haga, no puede usar una chaqueta. Cuando el mayordomo escuchó la respuesta de George, inmediatamente se enojó y preguntó quién le había dicho tal tontería, pero Stella dijo que no podía aceptar la chaqueta. Stella suspiró profundamente porque casi la atraparon. George responde que si Stella no usa la chaqueta, él tampoco. El heredero se mantiene orgulloso en su posición porque quiere que su amigo acepte su regalo. El mayordomo dice que, dado que Stella va a hacer la caminata con George, vale la pena prepararla también. Stella se sorprendió al escuchar las palabras del sirviente, pero George se quedó en silencio. Stella se dio cuenta de que el mayordomo no solo dijo eso. Después de todo, el sirviente sabe lo que está pasando entre Millie y Richard. Stella se sorprende gratamente de que alguien ya sepa de su relación, porque significa que el duque no oculta su amor por su madre. Pero de repente Stella ocultó su sonrisa, porque George parecía insatisfecho con la respuesta del mayordomo. George preguntó qué quería decir el mayordomo con llevar a Stella de excursión. El muchacho volvió a preguntarle al mayordomo qué quería decir con que Stella iba con ellos. El sirviente suspiró profundamente, preguntándose qué responderle al niño que esperaba una respuesta. Stella ve que el mayordomo empieza a preocuparse porque tiene miedo de decir demasiado. De repente, Stella sonríe y dice que fue ella quien le pidió al duque que la llevara a la campaña. George miró a su amigo, quien respondió por el mayordomo. La niña dice que no quiere separarse de George, por lo que pide ir con ellos. George quedó gratamente sorprendido por las palabras de Stella e incluso avergonzado. Y luego el mayordomo dice que Stella necesita ir urgentemente a la costurera para conseguir una chaqueta nueva. George saludó a Stella, quien corrió hacia la costurera para buscarle una chaqueta nueva. Cuando su amigo se fue, George llamó al mayordomo, quien inmediatamente se acercó a él y le preguntó qué quería.
El muchacho respondió que estaba preguntando nuevamente al mayordomo sobre el viaje. George le pregunta al hombre qué quería decirle antes. El heredero dice que si el sirviente miente puede haber consecuencias. De repente, la criada dice que Anna le dijo que vio a Millie y Richard, quienes estuvieron juntos hasta la mañana. La criada responde que no creía que nada de eso estuviera pasando. Sarah dice que Millie y el duque siempre están caminando de un lado a otro e incluso intercambiando miradas. Sarah dice que Millie tiene un hijo, pero aún así no tiene miedo de caminar así. Lily le pide que esté más tranquila, porque viene Stella, quien podría convertirse en la hija del duque, así que ella necesita cuidar su lenguaje. Stella escuchó todo perfectamente y se dio cuenta de que los rumores se habían extendido demasiado rápido en un día. Y es muy malo que los sirvientes se hayan extendido tan rápido, porque es malo y no hay nada bueno en ello. La niña suspira profundamente, porque Millie es muy bondadosa, por lo que si escucha rumores, querrá huir nuevamente, y no hay nada que esperar del duque, no será el mejor esposo. Stella se acercó a la casa de George con una sonrisa para jugar con él. George estaba sentado en la misma silla, todavía con la misma chaqueta que había usado ayer en la prueba. El niño miró con disgusto a Stella, que vino a jugar con él. Stella, sonriendo, preguntó qué pasaba, porque notó que George no estaba de humor. George se levantó bruscamente de su silla cuando una chica comenzó a acercarse a él. El heredero le ordenó a Stella que no se acercara a él. Stella solo quería acercarse a él para jugar con él. La niña se sorprendió cuando George le pidió que no se acercara a él. Pero el propio George estaba en shock, por lo que le ordenó a Stella que no se acercara a él. Dándose la vuelta, el heredero dice que no está de humor para juegos. George le pidió cortésmente a Stella que saliera de la habitación, lo cual claramente no era lo que esperaba escuchar de su amiga, pero lo hizo de todos modos. Stella cerró la puerta de la habitación de George detrás de ella, presionando su espalda contra ella. La muchacha queda impactada por el comportamiento de George, pues nunca antes se había comportado así. Stella era el sol para George, la única luz y calor en este mundo. Él la amaba solo a ella. Todo el cuidado que los padres de George no pudieron brindarle fue compensado por Stella. George no podía imaginar un mundo sin Stella y ver a alguien más a su lado. Así debería haber sido hasta que el heredero descubrió algo. El mayordomo mira la espalda de George con miedo, porque estaba enojado. El espíritu de las sombras es la bestia patrona del clan, conocido desde hace mucho tiempo como el monstruo del Duque del Norte, una criatura malvada que se alimenta de emociones negativas. Y a veces por personas con el corazón roto, porque la bella duquesa que murió al dar a luz a George fue en realidad consumida por el espíritu de la sombra. El mayordomo se dio cuenta que desde que Millie se había convertido en la niñera de George, el espíritu no se había manifestado, pero parecía ser por culpa de Stella. Solo por el deseo de no asustarla, el heredero reprimió a este terrible espíritu. El sirviente se horroriza al darse cuenta de que ahora que Stella será la hermana de George y alguien a quien no podrá tener para sí mismo, este es el peor resultado posible. De repente, George le pide al mayordomo que asienta o niegue con la cabeza, y ya estaba claro que el chico le iba a hacer una pregunta, y esa era la única forma de responder. El heredero mira al sirviente y le pregunta si Richard realmente ha decidido casarse con la madre de Stella. El mayordomo asintió con la cabeza para que George comprendiera que efectivamente ese era el caso. Cuando el sirviente asintió, el heredero se dio cuenta de que después de todo su padre iba a casarse con Millie. George queda horrorizado ante esta noticia, pues nunca pensó que algo así pudiera pasar. Y así Stella fue nuevamente a ver a George, pero el sirviente le dijo que el heredero no saldría con ella. La muchacha se molestó con esa respuesta, pues pensó que esta vez él definitivamente abandonaría la habitación, ya que no se habían visto desde hacía 5 días. Stella se da cuenta de que todo es debido a los rumores que molestan a George. Y así, Stella está llorando en su habitación porque no ha visto a George durante una semana. La niña está molesta porque George no quiere verla, porque lo crió como si fuera su propio hijo. Stella llora y golpea el colchón, despotricando en voz alta por toda la habitación, pero de repente alguien comienza a llamar a la niña por su nombre. Stella no escucha a nadie y sigue indignada, llega incluso a arrancarse el pelo, y entonces la llaman de nuevo. Y entonces la niña comienza a dar vueltas en la cama, pero ahora justificando a George, porque él no tiene la culpa de esto.
Pero el nombre de Stella fue llamado nuevamente, solo que esta vez más fuerte, y finalmente ella escuchó. La niña se giró hacia la puerta y preguntó quién estaba detrás de ella. Y entonces Luke, que había estado llamando a Stella todo este tiempo, entra en la habitación. Stella se sorprendió de que Luke viniera hacia ella. El chico se disculpó con ella, diciendo que había llamado a la puerta, pero nadie le respondió. Solo ahora Stella se dio cuenta de que Luke podía haber oído todo. Pero por si acaso, la muchacha le preguntó a su amigo si la había visto actuar como una tonta. Luke miró hacia otro lado y respondió que solo había visto un poco. Al escuchar la respuesta de su amiga, Stella inmediatamente se sonrojó de vergüenza. Luke se sentó en el borde de la cama de Stella y dijo que no se habían visto durante unos días y se preguntó si ella estaba enferma. Pero el niño se dio cuenta de que no estaba enferma, pero aún así decidió preguntar qué le pasaba, ya que no se habían visto durante tanto tiempo. Stella responde que siente que George no quiere verla. La muchacha supone que al heredero no le gusta el hecho de que una plebeya como ella pueda convertirse en su hermana mayor, pero Luke la ha estado escuchando atentamente todo este tiempo. Pero luego Luke le dice a Stella que no cree que sea ella, sugiriendo que George estaba muy sorprendido y todavía no estaba acostumbrado. Stella dice que está feliz de que pronto se convertirá en la hermana de George. Y entonces Luke responde que él también está contento de que Stella pronto se convertirá en la hermana del heredero. La niña miró a Luke, preguntándose qué quería decir. Luke dice que estaría encantado de saber que Stella pronto se convertirá en gran duquesa. Stella preguntó si Luke realmente estaría feliz por esto y el motivo. El chico apartó la mirada de Stella avergonzado, a punto de decir el motivo. Pero de repente Luke se quedó en silencio, aunque estaba a punto de responder la pregunta de su amigo. Stella mira a su amigo sin entender por qué de repente se quedó en silencio. Luke volvió a mirar a Stella y dijo que en realidad vino a decirle que hoy Richard había reunido a todos sus sirvientes en el salón, asumiendo que el duque anunciaría que se casaría nuevamente. Stella le preguntó a Luke si Richard ya iba a contárselo, y el chico respondió que el duque necesitaba resolver todos los asuntos del matrimonio antes de ir al muro de hielo. Por eso había reunido a todos ahora. Stella entiende que solo las personas del ducado de Alcaman pueden participar en la marcha hacia el muro. Si Richard la lleva a ella y a su madre con él, significará que se han convertido en parte de la familia. Levantándose de la cama, Stella le dice a Luke que ella también irá, porque mucha gente estará en contra del matrimonio entre Richard y Millie, por lo que ella debería estar allí para apoyarlos. Luke observa mientras Stella comienza a vestirse. Stella caminó hacia la puerta, pero antes de irse, le agradeció a su amigo, porque si no fuera por él, no se habría enterado de nada. Entonces, Stella salió a la calle y se dirigió a Richard y Millie, pensando que ya les habían dicho muchas cosas desagradables. Pero la niña está segura de que por eso Millie está sentada y llorando. Stella ya está corriendo hacia su madre, esperando que no esté llorando. De pie frente a la entrada, estaba a punto de entrar, pero los guardias detienen a Stella, diciendo que no puede entrar porque la reunión aún no ha terminado, a lo que ella responde que esperará entonces. De pie frente a la entrada, Stella comenzó a esperar a su madre, que estaba a punto de salir. Pero durante este tiempo, la nieve se hizo más pesada y la cabeza de la niña estaba cubierta de nieve y ella misma temblaba de frío. Stella se da cuenta de que es mejor así que volver cuando todo haya terminado. De repente, ante los ojos de la niña se abrieron puertas y de ellas empezó a salir gente. La mayoría de las personas que acudieron no estaban contentas con la reunión, pero entre la gente descontenta, Stella logró reconocer a su madre. Millie fue la última en salir, pero su rostro estaba vacío. La mujer temblaba de frío y estaba dispuesta a llorar en cualquier momento. Stella llamó a su madre con una sonrisa y ya se estaba preparando para correr hacia ella, pero de repente alguien puso una mano sobre el hombro de Millie. La mujer se giró y vio que era Richard quien le estaba ajustando la capa. Stella vio al duque acercarse a Millie. Millie se aferró a Richard, quien puso su brazo alrededor de la mujer, consolándola. Stella, mirando a su feliz madre, se dio cuenta de que ahora tenía un duque. La niña comprende que algo no cuadra: una chaqueta fina y rota, una camiseta ligera y sin color, calcetines en un pie descalzo y toda la cabeza cubierta de nieve. Stella piensa que era demasiado arrogante como para pensar que tenía un lugar en el castillo, y George sabía que eso sucedería, pero la niña entiende que todavía le queda mucho por aprender.
Tan pronto como Stella llegó a casa, inmediatamente fue a su habitación, colgó su chaqueta y dejó sus botas. La niña misma estaba acostada en la cama, tratando de calentarse. Stella sabe que no puede dejar que nadie sepa que está enferma, porque Millie y el duque están a punto de celebrar, y ella no quiere molestarlos. La niña se pone de lado y se alegra de que George no quiera verla, de lo contrario se enfermará nuevamente. Stella recuerda que es un personaje secundario en esta historia, pero ni siquiera existe en el original. La niña habría seguido durmiendo con fiebre si el agua no hubiera empezado a gotear sobre su mejilla. Al abrir los ojos, Stella decidió averiguar de dónde goteaba el agua. Resultó que George estaba sentado junto a la cama de Stella, llorando en su mejilla. Cuando George notó que Stella había abierto los ojos, inmediatamente le preguntó cómo se sentía y si la reconocía. Stella sonrió y preguntó cómo no podía reconocer a George. La muchacha mira a George y dice que el Duque del Norte no llora, pero si quiere llorar, solo llora solo, y solo un poco, deja escapar una lágrima o dos, no más. George responde que entonces Stella no debería sufrir, porque entonces él no lloraría. El heredero mira a Stella y dice que ella es la única en el mundo que puede hacerlo llorar. Stella sintió que su corazón latía más rápido ante las palabras de George. Pero la niña entiende que no debe alegrarse por un trato tan especial, porque George está destinado a convertirse en el personaje principal. George apretó la mano de Stella entre las suyas, preguntándole si estaba llorando. Pero Stella todavía está muy feliz por este trato especial por parte de George. Stella responde que no está llorando, solo tiene fiebre. George sonríe y dice que esa es una excusa estúpida. De repente, George puso la mano de la niña en su frente y la llamó por su nombre. Y entonces George se disculpó con Stella y ella le preguntó si estaba llorando, a lo que el heredero respondió que solo estaba sudando, y la niña dijo que esa era una excusa estúpida. Al día siguiente, George también enfermó, y la criada se quejó en voz baja detrás de la puerta, culpando a Stella por la enfermedad, que lo había infectado. Sarah dice que si Stella hubiera dicho que estaba enferma, a George no le habrían permitido acercarse a ella, pero estaba enfermo, y ahora toda la finca está alborotada, y Lily le pide a la criada que se calle, de lo contrario, lo despertará. De repente, Millie pasó corriendo junto a las criadas y se apresuró a llegar a la habitación de su hija. Mirando a Millie, la criada dice que Stella pronto se convertirá en una gran duquesa. Millie quería ir a ver a Stella, pero el médico se lo prohibió, porque la mujer necesitaba prepararse para la caminata hacia la pared de hielo del norte. El médico le dice a la mujer que si se enferma, será un desastre y su estado cambiará muy pronto. Millie miró la puerta llorando. El hombre le pidió que no se preocupara por Stella. El médico dice que cuidará de Stella y le pide a Millie que regrese a sus habitaciones. Sin embargo, Millie obedeció al hombre y fue a sus habitaciones. Stella entiende que no se puede hacer nada al respecto, porque su madre pronto se convertirá en duquesa. Pero la niña está interesada en cómo está George, quien también está enfermo. La noche había caído. La habitación estaba iluminada por una vela que estaba sobre la mesa. De repente, Stella se despertó porque George la llamó por su nombre. Al mirar al heredero que le sonreía, Stella se dio cuenta de que incluso su sonrisa era linda. Sonriéndole a George, Stella le revolvió el cabello al niño. Pero entonces Stella recobró el sentido y saltó de la cama. Stella ayudó a George a salir de su cama y luego tomó su mano y lo condujo hasta la puerta, diciéndole que no debería estar en su habitación porque ella lo infectó. El niño le pide que no se culpe, pero ella le pide que no discuta. Tomando la mano de George, Stella le dice que necesita regresar a su habitación. Cuando el heredero escuchó a Stella llamarlo por su nombre, miró al suelo, sonriendo tímidamente. George estaba muy contento de que Stella lo llamara por su nombre. La niña se dio cuenta de que había estado hablando informalmente con George todo este tiempo y asumió que estaba dormida. George puso su mano sobre el hombro de Stella, respondiendo que era un sueño. Stella se pregunta cómo George podría venir a su habitación si está muy enfermo, solo estaría descansando en sus aposentos. Stella se da cuenta que todo sería diferente en la realidad, por lo que esto es un sueño. La niña abraza al heredero, prometiéndole, lo que le hará feliz es que pida no preocuparse, sino simplemente comer mucho para crecer fuerte. No habrá tragedia. George no perderá Canaria. No estará solo, como en la historia original, por lo que Stella no permitirá que el heredero se quede solo. George dice que será feliz si Stella se queda a su lado, y la niña le agradece diciéndole que lo ama mucho.
Al final, George nunca fue a la pared de hielo del norte. Stella piensa que es su culpa. Luke se sienta en el borde de la cama de la niña y dice que está bien si George va a acampar el próximo año, pero el niño le pide que se mejore pronto, porque Loki también está pasando por un momento difícil, y ella se da la vuelta y vuelve a preguntar. Luke dice que Stella es como una hija para Loki. Al recordar cómo se había comportado el hombre con Stella, ahora comprendía por qué le había hablado así. Luke le dice a Stella que cuando Richard regrese habrá una boda. La chica lo confirmó y el chico le preguntó si estaba feliz por esto, porque pronto se convertiría en la gran duquesa. Stella dice que no puede convertirse en duquesa, porque no es la hija biológica del duque, pero Luke dice que siempre la adoró y le encantaba escucharla. Stella responde que no se dio cuenta, porque Richard siempre es tan amenazante y aterrador, pero el niño dice que ese es su comportamiento habitual. Stella no entiende por qué tiene que comportarse así con todo el mundo. ¿Qué sentido tiene? Porque fue por culpa de este duque que el 80% de la infancia de George transcurrió infeliz. Después de que el duque fue rechazado, George creció frío, rodeado de un montón de adultos egoístas, pero esta vez Stella no lo permitirá. Para empezar, no dejará que el duque muera en 3 años. Pero Stella no sabe cómo hacer esto. De repente, Luke pide que cuando Stella se convierta en la gran duquesa, la convierta en su caballero. Stella volvió a preguntarle a Luke si realmente era su caballero y no el de George. Luke lo confirmó y agregó que quiere proteger a la niña. Stella miró a Luke con confusión, sin entender por qué empezó a hablar de esto tan de repente. De repente, Stella puso su mano sobre el hombro de su amigo y lo llamó por su nombre. Stella miró a Luke con una sonrisa. Después de todo, él estaba entrenando para convertirse en un caballero, un valiente caballero protegiendo a la gran duquesa. Sonaba bastante tentador. De repente, Stella se enteró de que Millie había desaparecido mientras estaba de excursión. La niña mira por la ventana sin entender lo que está pasando. En todos estos años, en todos los viajes al muro, nunca ha sucedido algo así. Stella no entiende por qué esto sucedió tan de repente. De repente, Stella escuchó a las criadas decir que el duque dijo que protegería a Millie, mientras que Sarah respondió que una avalancha había caído sobre el duque. Lily comienza a dudar de que pudiera haber ocurrido una avalancha, pero Richard sabía que era muy peligroso cerca de la pared de hielo. Stella se sorprendió al escuchar que algo también le podría haber pasado al duque. Ahora, la niña piensa que Richard estaba tratando de salvar a Millie, pero eso es imposible. En el original, él morirá solo cuando George cumpla 10 años, y eso todavía faltan 3 años enteros. Sarah le dice a la criada que todo es debido a la inútil Millie, a quien Richard intentó salvar, que su suerte lo ha abandonado. Lily le pide a Sarah que cuide su lenguaje para no llamar inútil a Millie. La criada le preguntó a Lily qué había dicho mal, mientras Stella miraba a las criadas con miedo. Sarah le pregunta a Lily si recuerda cómo murió la duquesa, lo triste que fue todo, por lo que es inútil alegrarse por el matrimonio de Millie y Richard. De repente, Stella notó que había un cuadro colgado en la pared. La niña empezó a asustarse ante la imagen y de repente vio algo en ella. Y entonces Stella cayó de rodillas y Luke inmediatamente corrió hacia ella. La niña se dio cuenta de que era inútil recordar los acontecimientos del original, pero Luke se sentó sobre una rodilla y le preguntó cómo se sentía. Después de todo, en el original, el duque no se casó con la niñera de Georgie. La niña entiende que estas historias son completamente diferentes. En esta vida, a diferencia de la original, los amantes se confiesan el uno al otro. Stella se dio cuenta de que todo esto fue porque ella los empujó a hacer eso, porque hizo muchas cosas innecesarias y la trama cambió. La niña dice que todo es por su culpa, y Luke le pregunta qué quiere decir. Stella responde que Richard no debería haber muerto así, porque en la historia original nadie desapareció. Stella apoyó la cabeza en el suelo, preguntándose por qué había sucedido tan de repente 3 años antes. De repente, alguien llamó a la niña por su nombre, lo que la hizo quedarse en silencio. Al mirar hacia arriba, Stella vio que era George quien estaba parado frente a ella y le sonreía. Stella miró al heredero que estaba frente a ella, llorando. La niña entiende que le quitó a su padre, pero solo quería que George fuera feliz y no triste, pero al final resultó todo lo contrario. George se acercó a Stella, le puso la mano en la mejilla y le pidió que no llorara. Arrodillándose frente a Stella, George le promete que definitivamente encontrará a su madre.
Stella le preguntó nuevamente a George con lágrimas en los ojos. La muchacha tomó la mano de George y le dijo que no podía ir a buscarla porque aún no se había recuperado completamente de su enfermedad. George se arrodilló nuevamente frente a Stella y respondió que solo él podía lidiar con el espíritu de la sombra. El heredero seca las lágrimas de los ojos de Stella y le pide que no se preocupe, prometiéndole que regresará sano y salvo. George sonríe y le dice a Stella que no llore, que coma bien y que lo espere. Stella mira la espalda de George preguntándose en qué momento se volvió así, mientras el mayordomo le dice al heredero que no pueden esperar más, y él responde que lo entiende. El espíritu sombra de George mostró una increíble habilidad en la búsqueda, y después de irse, se extendieron rumores de que su espíritu serpiente, del tamaño de una casa, podía ser increíblemente poderoso en situaciones como esta. Todos temían a George y alababan su grandeza, pero se necesita mucha magia para contener un espíritu de sombra así. Stella estaba sentada en la cocina, abrazando sus rodillas. La muchacha estaba preocupada por George, porque ya había empezado a pensar que a él también le había pasado algo. Había pasado una semana desde que George había ido a buscar a Richard y Millie, y finalmente el espíritu de la sombra los había encontrado. Cuando le dijeron a Stella que nuestros cuerpos eran los del duque y su madre, inmediatamente corrió al jardín. Había 2 ataúdes en el jardín, uno pequeño y otro grande. La princesa se acercó al pequeño ataúd y comenzó a abrirlo. Al abrir el ataúd, Stella vio a su madre acostada pacíficamente en él. Millie estaba sonriendo y tenía pequeñas flores en el cabello. Stella mira a su madre y comienza a llorar, porque tiene la sensación de que su madre simplemente está durmiendo y puede despertar en cualquier momento y abrazar a su hija. Stella mira a su madre y piensa que es su culpa. De repente, George se acercó a la niña y le dijo que lo sentía. El heredero mira a Stella y le dice que hizo todo lo que pudo, pero fue demasiado tarde. Stella se levantó y tomó las manos de George, diciéndole que no necesitaba disculparse. Tomando las manos de George, Stella sintió frío. La niña escuchó que sin el heredero, Richard y Millie nunca habrían sido encontrados y regresado, y aún así él se disculpa con ella. Stella dice que es su culpa y George le pregunta qué quiere decir. La chica dice que fue porque los apoyaba, pero en el original no se amaban, pero aquí se enamoraron. Stella dice que si ella hubiera estado en contra, Richard no habría llevado a Millie a la caminata, pero George le pide que no se preocupe por eso, porque no es su culpa. Las palabras del heredero hicieron llorar aún más a Stella. Después de la muerte del duque, llegará un hombre codicioso y cruel. Este hombre golpeará y humillará a George. Esto solo lo llevará más profundamente al desaliento. La desgracia solo se acercará. De repente, alguien dijo que resulta que Stella es la hija de Millie, y Stella y George se giraron al oír esa voz femenina. La mujer malvada que no debía llegar hasta 3 años después era la tía George, es decir, la hermana de su madre, y Stella la reconoció llamándola Lady Camilla. Cuando la mujer escuchó su nombre, le preguntó a Stella si lo sabía, pero no hubo respuesta, y Camila volvió a preguntar si la niña la conocía. George cubrió a Stella con su cuerpo y le preguntó quién estaba frente a ella y le ordenó que se presentara. Lady Camilla sonrió y respondió que su propio sobrino probablemente no la conocía. La mujer dice que incluso una chica tan discreta sabe su nombre, pero Stella vuelve a preguntar, ¿es ella la que pasa desapercibida o algo así? George responde que Stella no pasa desapercibida y le ordena a Camila que se disculpe. Stella se sorprendió gratamente de que el heredero la defendiera. Lady Camilla se enojó con George y le preguntó si realmente le hablaba así a su guardián y le pidió que le mostrara respeto, mientras que el heredero quedó sorprendido por su respuesta. Lady Camilla es la hermana mayor de la madre de George, Laurelyn. Como hija menor de una familia prominente, se esperaba que Laurelyn se casara con un noble y disfrutara de la vida en la capital. Pero el matrimonio con el duque Alcaman se convirtió en un desastre imprevisto para ella. Laurelyn, que siempre describió con detalle su vida con el gran duque, envió su última carta justo antes de dar a luz. Laurelyn escribió en su carta a Camila que el lugar donde vive es la guarida del diablo, porque cuando cierra los ojos, oye el silbido de las serpientes, y cuando dé a luz a un niño mañana, las serpientes se la llevarán, por lo que le pide a su hermana que proteja a su hijo. Después de la carta de Laurelyn, a Camila se le otorgó el estatus de tutora. Sin embargo, a Camila no solo no le importaba George, sino que solo arruinó aún más su vida. George bajó la cabeza y se disculpó con la mujer.
La mujer se presentó como Camilla Winter y agregó que hasta que George fuera capaz de gobernar el ducado por su cuenta, ella lo cuidaría y se ocuparía de los asuntos internos. Y entonces Camila miró a Stella, que había estado junto a ellos todo este tiempo. La mujer dice que lo primero que hará será castigar a Stella, llamándola sirvienta insolente. Stella mira a Camila y se da cuenta de que está perdida. Al día siguiente, Camila señala a Stella con el dedo y le pregunta qué hace la niña en la habitación. Luego les ordena que se deshagan de ella. El mayordomo responde que Stella solo perdió a su madre y que, si la echan, no tendrá a dónde ir. Lady Camila pregunta desde cuándo el mayordomo se atreve a contradecirla. Stella miró a la mujer, pensando que hablaba como si fuera la gran duquesa de Alcaman. Pero Camila se enojó porque Stella la estaba mirando y ya le dio un golpe. Pero de repente alguien agarró la mano de la mujer, impidiéndole golpear al niño, que ya había cerrado los ojos por miedo. Resulta que Camila fue detenida por el mayordomo, quien dice que mucha gente la está mirando. La mujer retiró la mano con disgusto, porque Stella estaba protegida por el mayordomo. La niña mira a Camila y se da cuenta de que está poniendo a todos en su contra con sus propias manos. La mujer se alejó del mayordomo y de Stella, respondiendo que la niña tenía que irse de todos modos. Camila dice que no le importa que Stella pueda morir de frío, pero la niña entiende que debe quedarse con George. Cuando la mujer se fue, el mayordomo le preguntó cómo estaba Stella y le pidió que no se ofendiera por sus palabras, pero la niña respondió que no se sentía ofendida por ella. El hombre dice que Camila simplemente malinterpretó todo cuando se enteró que Richard se iba a casar nuevamente. Stella le respondió que todo estaba bien, nada de qué preocuparse. Lady Camila es una de esas personas que solo puede intimidar a los débiles. Si Stella no la hubiera conocido del original, la mujer también la habría engañado, y como estaba obsesionada con la chica, le causaría menos problemas a George. Y así Stella felizmente quiso regresar a casa, pero se sorprendió por lo que vio. Al parecer, Camila ordenó a los sirvientes que tapiaran las puertas de la habitación de la niña para que ella no pudiera entrar. Sentada en el suelo, Stella apoya la espalda contra la puerta, dándose cuenta de que el funeral de su madre y el duque es en un mes. Al menos esto significa que hasta entonces, Camila no la echará del castillo, pero la chica no tiene idea de qué hacer. Un par de días después, Stella se encontró con un hombre en la calle que se sentó en sus rodillas frente a ella y le dijo que si quería, podía quedarse con ellos. El hombre dice que solo tiene hijos, por lo que tener una ama de casa será una alegría para ellos. Stella mira a Calt, dándose cuenta que Luke le contó todo, pero la chica responde que no puede hacerlo entonces, porque entonces Camila les causará problemas. El hombre quiso protestar contra la niña, pero ella dijo que si la echaban, definitivamente acudiría a ellos. Stella le prometió a Calt con una sonrisa. Él le sonrió y respondió que la entendía. Cuando la muchacha entró en el castillo, miró dentro de la habitación y escuchó la voz de Camila. George ha estado literalmente abrumado por el trabajo desde que llegó Camila. Pronto, Stella entró en la cocina y se sentó en el suelo. La niña sacó una hogaza de pan de la bolsa roja y comenzó a comerla. Camila le ordenó a Loki que le diera comida a Stella, llamándola rata, pero el hombre decidió que como la niña era una persona y no una rata, se le podía dar comida. De repente, Stella escuchó una voz familiar que la llamaba por su nombre. Fue George quien entró a la cocina y vio a Stella. Stella se levanta del suelo y corre hacia George para abrazarlo. La niña dice que hace mucho que no se ven, y el heredero le responde que la extraña. Y aquí, Stella y George están sentados en el suelo, George apoyando su cabeza en el hombro de la chica. Pero de repente, el heredero notó que Stella había perdido peso y le preguntó si estaba comiendo bien. La niña se da cuenta de que no puede decir la verdad, así que le dice a George que come bien y le pregunta cómo está. El heredero responde que para él todo está bien, que solo está preocupado por Stella. Stella sonrió ante las palabras de George, pensando que ya había crecido. De repente, Stella mostró su dedo meñique y le recordó que él prometió que nunca le mentiría, y le preguntó si recordaba esa promesa, a lo que George respondió que nunca le miente. Stella le pide al heredero que le diga la verdad y le pregunta si Camila lo está tratando bien. George quedó un poco confundido cuando escuchó la pregunta, porque no esperaba que le preguntaran sobre eso. Sin embargo, Stella se dio cuenta, por la confusión del heredero, de que Camila lo estaba tratando mal.
La muchacha le pregunta a George si Camila le hacía estudiar mucho, si lo regañaba si cometía un error. El heredero responde que pronto se acerca la ceremonia de herencia del título. Asume que la mujer simplemente piensa que le falta gracia. Al escuchar las palabras de George, la niña lo miró con tristeza. La niña respondió que lo sentía mucho y estaba a punto de hacer una reverencia, pero George la detuvo y le preguntó por qué lo sentía, y luego dijo que simplemente necesitaba esforzarse más. Stella entiende que si hubiera estado más atenta, todo habría sido diferente. La niña se culpa a sí misma por todo lo que George está pasando ahora. Stella entiende que no debe llorar, porque si llora, George solo empeorará. De repente, el heredero llamó a la niña por su nombre. George le dice a Stella que incluso si Camila la trata mal, el heredero le pide que no abandone a los Alacaman. El corazón de la niña da un vuelco porque incluso en un momento como este, George está preocupado por ella. La niña sonríe y responde que siempre estará con George. Al escuchar la respuesta de Stella, el heredero le sonrió. George tomó la mano de la niña y ella le apretó la suya con fuerza. Pero de repente, el heredero se apartó de Stella y miró con tristeza al suelo. George le dice a la niña que está un poco nervioso por la ceremonia del título. Stella miró al heredero y se dio cuenta de que un mes después, la ceremonia de herencia del título de Jorge y el funeral del Gran Duque estaban previstos el mismo día. Ha pasado un mes desde la llegada de Lady Camilla, el día de la ceremonia de sucesión de George al título, y el funeral del duque ya está fijado. Y el funeral de la madre de Stella fue tranquilo. La niña se despidió de su madre. La criada que estaba junto a la niña le dice que no es necesario guardarse todo para sí misma. Loki apoyó las palabras de la mujer y dice que puede llorar si quiere. Stella sonrió cansadamente, respondiéndole a la criada y a Loki que se había despedido de su madre hace un mes y había llorado todo. La niña mira por última vez el ataúd que contiene a su madre y se va con la criada y Loki. Y así, Stella llegó a la iglesia donde se celebraría el funeral de Richard y la herencia del título. La muchacha entró silenciosamente a la iglesia para despedirse del duque. Stella vio que el ataúd que contenía al hombre no estaba lejos y se dirigió hacia él. Cuando la niña se acercó al ataúd abierto, miró dentro de él. Stella miró con tristeza al hombre que yacía en el ataúd. La muchacha sonrió cansadamente y le preguntó al duque si realmente le importaba su madre. Stella imaginó a Richard abrazando a Millie para que ella no tuviera miedo de nada a su alrededor. La niña piensa que el duque abrazó a Millie con fuerza, como si la protegiera. Stella se dio cuenta de que gracias a que Richard se preocupaba por Millie, ella pudo cerrar los ojos con tanta tranquilidad. Después de todo, su madre murió en los brazos de su amado. La niña asume que esto fue suficiente para ella. Stella le cuenta al duque que la vida de George no era muy diferente a la suya, porque el heredero también tenía un ser querido, pero el príncipe heredero se lo llevó, y como resultado, el niño la extrañó por el resto de su vida, sufriendo increíblemente. La niña dice que no permitirá que George sufra y viva una vida terrible. Stella le promete al duque que estará allí para George, y así comenzaron 2 ceremonias, una para el funeral del duque y otra para la sucesión del título. Lady Camilla observó la ceremonia de herencia del título con una sonrisa. En una ceremonia, el sacerdote leyó el libro y enterró al duque. En otra ceremonia, un hombre se enfrentó a George y le habló de heredar el título. Cuando el hombre terminó de hablar del título, le entregó una medalla al heredero. El embajador declaró a George Alcaman Gran Duque de Alcamán, mientras Stella observaba la ceremonia con admiración. Stella mira a George y se da cuenta de lo mucho que ha crecido. La niña le dice a Loki que si tuviera una cámara, ya habría tomado 1.000.000 de fotografías, pero el hombre comparó a la niña con ese mismo pariente lejano. Stella está orgullosa de George porque acaba de convertirse en duque ante sus ojos. La niña mira a su heredero con una sonrisa, comparándolo con una estrella. Loki, que estaba sentado junto a Stella, vio cómo ella lo admiraba y suspiró profundamente. Unos minutos después, el funeral y la ceremonia de sucesión del título terminaron, y todos comenzaron a levantarse de sus asientos y abandonar la iglesia. Lady Camilla también se levantó de su asiento para salir de la iglesia, cuando de repente notó algo. La mujer comenzó a enojarse con Stella, gritándole que cómo se atrevía a sentarse en la ceremonia.
Lady Camilla le pregunta a la niña si realmente cree que es una gran duquesa, sentada en un funeral y en un lugar de honor además. Stella suspiró profundamente porque comprendió que Camila la odiaba, ya que la veía a tanta distancia, aunque la niña entiende que una mujer no necesita ser malvada porque es esa persona por naturaleza. Loki se levantó de su asiento y puso su mano sobre el hombro del niño, mirando a Camila. El hombre dice que ya ha dicho suficiente, porque hoy enterraron no solo al duque, sino también a la madre de Stella. La niña miró a Loki con sorpresa, dándose cuenta de que hoy estaba siendo demasiado amable con ella. Stella sonrió cansadamente, pensando que su vida no era tan insignificante. Camila se sonrojó ante la respuesta de Loki, porque no esperaba que nadie defendiera a Stella, y respondió que la finca estaba llena de idiotas arrogantes. De repente, Stella dice que tiene derecho a ir a donde quiera y le pregunta a Camila quién es ella para castigarla. Al escuchar las palabras de la niña, Camila se enojó y respondió de inmediato que cómo se atrevía a hacerle valer sus derechos. Stella respondió que se atrevía a hacerlo y que aún tenía derecho a hablar, ya que los fieles servidores de los Alcamans se habían reunido en la iglesia. Entonces el embajador de George ha llegado. Stella saldrá y le dirá algo a Camila. Stella se acercó a Lady Camilla y la señaló. La muchacha dice que Camila está desempeñando el papel de guardiana del gran duque Ackerman. Stella puso su pie en la silla y dijo que aquella mujer no servía para nada. Las palabras de la niña inmediatamente comenzaron a resonar por toda la iglesia. Stella se había preparado para su discurso, pero se dio cuenta de que de todos modos se había excedido. Lady Camilla se enojó con Stella y la llamó sinvergüenza. La niña comprendió que la mujer estaba enojada con ella, pero esto fue solo el comienzo. Stella señala con el dedo a Lady Camilla, pidiendo a la gente que mire a la mujer, diciendo que la golpeó, la dejó morir de hambre e incluso cerró las puertas de su habitación, y la niña tuvo que dormir en el pasillo, y todos en el castillo lo saben. Pero de repente Camila no pudo soportarlo y se acercó a Stella agitando la mano. La mujer le dio una sonora bofetada a la niña delante de todas las personas que estaban en la iglesia. Lady Camilla responde que solo gracias a ella este ducado sigue en pie, y en lugar de gratitud le muestran tanta falta de respeto. La mujer le preguntó a la niña si entendía lo difícil que era administrar un hogar así, pero Stella sabía que en realidad Camila había dirigido el ducado terriblemente cuando George tomó el poder. La familia Alcaman estaba muy endeudada y la mujer simplemente había tomado el dinero y huido, escapando del castigo, y todavía se atrevía a mentir descaradamente. Cuando la muchacha se graduó con una maestría en negocios y contabilidad en su vida pasada, y mientras leía cómo Camila llevaba la cuenta, se puso furiosa. Stella empezó a gritarle a la mujer que ella también podía administrar una casa, porque incluso una niña de 8 años como ella podía hacer el trabajo mejor que ella. Al escuchar la respuesta de la niña, Stella se puso furiosa y ya quería darle otra bofetada. Pero de repente, George dice que Stella tiene razón sobre Camila. El duque dice que confía en Stella más que en nadie y que Camila es solo una forastera y ni siquiera se compara con ella. Cuando Lady Camilla escuchó las palabras de George, quedó en completo shock, al igual que la propia Stella. Stella notó que George estaba hablando informalmente con Lady Camilla y la niña se dio cuenta de que realmente se había convertido en un gran duque. Después de todo, George solo estaba esperando el momento en que pudiera tomar el asunto en sus propias manos. Y entonces el embajador se acercó a Camila y le preguntó qué significaba todo aquello. La mujer no respondió a la pregunta del hombre, sino que huyó diciendo que vendrían corriendo más tarde a buscarla. Y así, cuando Camila se fue, y todas las demás personas, la iglesia quedó muy silenciosa. Stella se sentó en el suelo, suspirando profundamente, porque no estaba preparada para esa situación, porque es difícil para un niño enfrentarse a un adulto. De repente, George se acercó a la niña, le extendió la mano y le preguntó cómo estaba. Stella tomó la mano del duque y le respondió que todo estaba bien, solo que sus piernas cedieron. Él pregunta, aún con la seguridad con la que hablaba, la niña responde que de alguna manera todo fue inconsciente y tenía miedo de que la mujer la volviera a golpear. Ella se levantó del suelo y le preguntó a George si estaba seguro de su decisión, porque si Lady Camilla se iba, ¿quién se haría cargo de la casa? El duque preguntó qué tipo de preguntas eran esas, y Stella preguntó si ya había alguien en mente.
George le sonrió a su amiga y le respondió que la tenía en mente. Stella se sorprendió mucho cuando escuchó la respuesta del duque. Stella mira a George y se pregunta si él realmente quiere que ella dirija la casa de los Alcamán. La niña preguntó si realmente al duque no le importaba. Ella ciertamente era una maestra en contabilidad, pero solo tenía 8 años. Stella dice que ni siquiera sabe nada sobre este mundo y George le pregunta de qué está hablando. Y entonces el duque tomó a la muchacha de las manos y le dijo que creía en ella. Stella le pregunta a George si termina destruyendo el ducado de Alcamán. El duque pregunta si el patrimonio del gran duque cae. Ella estará con él. La chica responde que por supuesto que estará con él. George le sonrió a su amigo y le dijo que en ese caso no tenía nada que temer. La muchacha mira al duque y ya se está derritiendo por su sonrisa. Stella le dice a George que ella siempre estará allí y lo protegerá por el resto de su vida, y que nadie lo engañará ni lo defraudará, pero el niño responde que la niña es muy divertida. Stella mira al duque sin entender por qué se ríe si lo dice con tanta seriedad. La muchacha le sonrió a George, prometiéndose que lo haría feliz. Mientras tanto, en la mansión de Lady Camilla, la mujer recibió una carta de George que no parecía ser muy buena. Al fin y al cabo, la carta exigía una indemnización por los errores en la nómina. Lady Camilla estaba horrorizada porque ayudó a su sobrino y en lugar de una recompensa o agradecimiento, le exigieron una compensación. Stella dice que Lady Camilla intentó robarle dinero a un niño de 7 años. La muchacha se enojó con la mujer y le preguntó si estaba avergonzada. Los guardias transmitieron estas palabras de Stella a Camilla, quien al oírlas se enojó aún más. Stella mira por la ventana con disgusto mientras una mujer en la calle comienza a enojarse y a gritarle al guardia. La criada se acercó a Stella y le dijo que sabía que era una niña inusual, pero aún así le preguntó cómo sabía todo eso. Stella simplemente sonrió, sin responder la pregunta de la criada. Mientras la niña revisaba los papeles, los trabajadores la observaban con interés. Pero de repente Stella sintió las miradas de la gente sobre ella y decidió volverse hacia ellas. Los trabajadores no miraron a la niña, sino que continuaron con sus asuntos. Pero de repente los sirvientes dejaron de hacerle preguntas a Stella, lo que la hizo muy feliz. Un día, Stella llamó a George y le dijo que ahora entrenaría más esgrima. Después de todo, el gobernante del norte debe ser cruel, por lo que es hora de convertir a George en el duque del norte ideal. Por la mañana, Stella se despertó por los rayos del sol en la habitación. Cuando Stella miró su reloj, se dio cuenta de que se había despertado a tiempo. La niña comprobó si le dolía algo y si tenía los párpados pesados. Stella estaba tan feliz cuando se dio cuenta que todo estaba bien con ella. Al levantarse de la cama, la niña se prepara para ir a trabajar. Pero por mucho que Stella mire la habitación en la que dormía, no puede evitar admirarla, y en general, esta es la habitación de la Gran Duquesa en el castillo de los Alcamans. La niña volvió a quedarse dormida sobre los documentos que la habían mantenido ocupada. Incluso en sus sueños, Stella veía una pila de papeles de cálculo. La niña tenía tanto que hacer y no se perdía nada, y a menudo se quedaba dormida en la oficina, ya que el dormitorio común estaba ubicado en el rincón más alejado del edificio, y todo esto habría continuado más si un día George no hubiera visto esto. El duque le dijo a Stella que de todos modos la madre de la duquesa debía dormir en la habitación para que la niña pudiera usarla. Así fue como la muchacha consiguió la habitación de la gran duquesa. Stella siempre había querido dormir en una habitación tan lujosa, al menos una vez, y no tenía nada de qué quejarse. Tan pronto como la niña se lavó, se vistió, salió de la habitación y decidió dar un paseo por el castillo. Cuando las criadas vieron a Stella, le desearon buenos días, a lo que la niña les deseó lo mismo a las criadas. Una de las criadas notó que Stella estaba de buen humor y le preguntó al respecto para asegurarse de que no estaba equivocada. Stella le respondió a la criada con una sonrisa que realmente estaba de buen humor ese día. Después de todo, el gran festival de Alcamán está a la vuelta de la esquina. En este día, George se convertirá en un adulto completamente desarrollado, y Canaria debería aparecer muy pronto. En el original, cuando George escuchó sobre Caranria, ni siquiera salió a verla. En lugar de eso, simplemente la invitó a quedarse en la mejor habitación, los aposentos de la gran duquesa, y luego al baile, lo que Caranria tomó como un saludo y se enamoró. Stella está tan feliz de que finalmente verá una escena romántica entre George y Canaria. Es necesario preparar con cuidado la primera etapa, es decir,
el baile, en el que florecerá el amor de George y Canaria. Stella entiende que esta parte de la historia no se puede arruinar y no hay finales malos. De repente, Anna preguntó si definitivamente habría un baile en honor al festival. Stella lo confirmó, recordando que incluso habían preparado todo. La criada dijo que no podía creerlo, porque George despreciaba cualquier evento social, como un baile. El año pasado, en la ceremonia de mayoría de edad, la ceremonia de Stella terminó con una simple bendición del obispo. No hubo una primera bendición tradicional después de la ceremonia, ya que George la rechazó de plano. Stella sonrió al darse cuenta de que se trataba de George, su gran duque del norte. Pero la muchacha está muy contenta de que el duque haya aceptado organizar el baile, porque definitivamente es una buena señal. Las criadas están tan felices de que finalmente podrán saludar adecuadamente a la gran duquesa. Stella se sorprendió cuando las criadas descubrieron que Canaria sería duquesa, pero la niña se preguntó cómo se enteraron. La muchacha pensó que las criadas habían adivinado que George se casaría cuando fuera mayor de edad, y así confirmó las palabras sobre la duquesa. Las criadas se miraron unas a otras, diciendo que estaban muy felices por esto, pero Stella pensó que las chicas estaban tan felices que finalmente dejarían sus asuntos en el castillo. Stella entiende que Canaria definitivamente podrá encargarse de todo, y los Alcamans ya no necesitarán un contable, aunque la niña estará feliz de retirarse de los negocios, viviendo en el castillo, porque todavía necesita conseguir un trabajo como contable en algún lugar. La niña les dice a las criadas que espera que George le recomiende algún lugar donde buscar trabajo. Las criadas responden que, por supuesto, recomendarán a Stella y las chicas confían en ella. La muchacha les dice a las criadas que está cansada y que irá a descansar. Las criadas le gritan a Stella que lo logrará, pues ya posee lo más valioso, pero la muchacha pensó que por algo valioso, las criadas se referían al dinero. Stella entiende que puede parecer alguien que tiene mucho dinero, ya que se ocupa de finanzas, pero eso no significa que sea su dinero personal. Y así la niña camina por el pasillo, pensando en sus propias cosas, sin notar a nadie. De repente, Stella se topa con un hombre en el pasillo. Como resultado, la niña chocó contra el chico porque estaba perdida en sus pensamientos. El hombre le sonrió a Stella y le pidió a la niña que mirara por dónde iba. Stella levantó la cabeza y miró al hombre contra el que había chocado. Al principio, la niña vio el pecho del hombre contra el que chocó. Entonces Stella notó el cabello oscuro del hombre. Y cuando se alejó del hombre, se dio cuenta de que George estaba parado frente a ella. La muchacha se sorprende al descubrir que no fue contra nadie más que contra el duque. Stella le sonrió a George, dándose cuenta de que cada vez que lo veía, inmediatamente se sentía abrumada por la emoción. Gracias a Stella, George ya no es un debilucho, porque en el original, Madame Camila lo humilló, por lo que nunca pudo crecer. Pero George, que fue criado por Stella, creció tan alto y musculoso como una escultura. La muchacha mira a George y se da cuenta de que fue capaz de convertirlo en el gran duque del norte ideal. Cada vez que el duque sonríe, Stella comienza a perder la cabeza. Stella le dice a George que le pidió que no sonriera tan brillantemente. El duque le responde a la niña que no puede evitar sonreír cuando la ve. Stella entiende que una sonrisa tan leve es un hechizo mortal, pero le sienta bien a George. La niña le sonrió al hombre y le deseó buenos días. El duque le pide a Stella que lo llame por su nombre. La niña se alejó de George, respondiendo que nunca haría eso. Incluso si Stella está a cargo del ducado de Alcaman, la niña no puede llamar al duque por su nombre. Además, la muchacha entiende que si llama al duque por su nombre, Canaria puede después malinterpretar todo. Pero Stella entiende que no puede haber un después, porque Canaria pronto conocerá a George, pero la niña se alegra de haber llegado finalmente al comienzo de la historia original. De repente, el duque le pregunta a Stella si ya había desayunado, a lo que recibe una respuesta negativa, por lo que el chico sugiere desayunar juntos. Pero George vio que la niña por alguna razón comenzó a dudar y le preguntó el motivo, y ella respondió que el chico siempre la hace comer en exceso. De repente, el duque responde que Stella es muy delgada y también demasiado baja, pero la niña comienza a negarlo, diciendo que simplemente es demasiado alto. Stella le explica a George que aunque comas mucho no crecerás más, porque el 80% de la altura depende de los genes. El duque comenzó a burlarse de la niña por su altura, diciéndole que había nacido con una estatura muy baja. Stella no apreció la broma de George y le dijo que no comería con él.
El duque invita a Estela a comer con él, y si ella no come, él tampoco lo hará. La chica piensa que el chico está jugando con su compasión. Estela se da cuenta de que esto es solo un truco para hacerla comer más, y así la niña no cae en la trampa. Volviéndose hacia el duque, la muchacha repite que no irá a desayunar. De repente, George hizo una mueca dulce y le preguntó a Estela si realmente lo dejaría comer solo. Resulta que esta expresión en el rostro de George es un golpe directo al corazón de Stella, pero la chica entiende que todo esto se debe a que el chico ha crecido y ella ha comenzado a verlo con menos frecuencia. Después de terminar el desayuno, Stella se dirigió a su habitación con gran dificultad. Pronto, Mira se acercó a Stella y le preguntó qué le había pasado esa mañana. La niña responde que no quiere hablar porque va a vomitar, pero Mira pregunta sin dar detalles. Mira a Stella y le pregunta cuándo aprenderá a decir no a la gente. Pero Stella habría observado cómo Mira intentaba resistirse a la deslumbrante sonrisa del duque. De repente, Mira le cuenta a Stella que una mujer sospechosa intentó entrar al castillo y le pregunta qué hacer con ella. La chica entendió que era canaria, por lo que responde que quiere ver la cara de esa mujer. Una vez subidas al carruaje, las muchachas emprendieron su viaje, y entonces Mira comenzó a preguntarle a Stella si recordaba lo que hacía cuando era niña. Mira le preguntó a Stella si recordaba cómo hizo que el duque se bañara en agua fría, diciéndole que el gran duque del norte solo se bañaba en agua fría, y luego se enfermó, y la niña se sintió avergonzada por esos recuerdos. Stella lo justifica diciendo que entonces eran niños, pero cuando George enfermó, la niña recuerda lo mucho que lloró por eso. Pero un día, Stella tomó el abrigo de bisón blanco de George, aunque él es sensible al frío. Gracias a esto, el chico se rió y dijo que no tenía frío en absoluto, aunque solo llevaba una camisa. Lo más importante es que George se convirtió en un verdadero duque del norte, por lo que Stella difundió rumores por toda la capital. Habiendo ahondado en las profundidades de su mente adolescente, Stella inventó los apodos más horribles, pero de todos modos, después de todo esto, George se convirtió en quien es. Tan pronto como George llegue a la capital, la gente se dará cuenta de que los rumores eran mentira, y además del chico, allí estará la bella canaria. Mira a Stella y le pregunta qué está haciendo. La niña cruzó los brazos sobre el pecho y fingió no entender de qué estaba hablando Mira. Mira le pregunta a Stella por qué insiste en ver al extraño en persona, ya que el consejero no lo hace. La niña entiende que es extraño, muy probablemente sea canaria, pero no lo dirá en voz alta, así que en esos momentos usa su arma secreta. Stella le responde a Mira que todo fue su premonición. Mira vuelve a preguntar, a lo que recibe confirmación, y luego una pregunta de si su premonición alguna vez los había defraudado, a lo que la niña responde negativamente. Pero entonces Mira dice que simplemente se preguntaba qué tipo de tonterías quería hacer Stella. Preguntó cuándo había sucedido algo así. Mira respondió que no había razones objetivas y agregó que era solo una suposición subjetiva. De repente, Mira preguntó si Stella estaba encantada cuando cerró el agua caliente, a lo que la niña respondió que debía parar, porque ya estaba avergonzada, pero la chica de gafas respondió que Stella estaba temblando de miedo, tratando de decir al menos una palabra a George. De repente, Stella recordó cómo entró en una habitación y encontró allí una espada. Entonces la muchacha tomó la espada en sus manos y comenzó a decir algo ininteligible. Cuando los sirvientes oyeron a Stella hablar con la espada, quedaron atónitos. Por lo tanto, los trabajadores se alejaron inmediatamente de la niña. Stella le pone excusas a Mira, diciendo que pensó que era una espada mágica, pero la chica le recordó que era la espada de George. La niña levantó la cabeza, miró a Mira y le preguntó por qué había ido con ella. Mira respondió que no quería que Stella viniera sola. Stella se sorprendió un poco cuando escuchó la respuesta de la chica. Mira dice que si alguien simplemente invadiera el castillo, el duque debería encargarse de ello él mismo, o al menos enviar al capitán de la guardia. Stella escuchó atentamente a Mira, sin atreverse a interrumpirla, pero cuando escuchó sobre el capitán de la guardia, le dijo a Mira que Luke era débil con las mujeres y agregó que definitivamente había fracasado. Después de todo, la semana pasada, Luke incluso tuvo una cita con una chica que apenas conocía. El chico que ayer era solo un chico de pueblo se ha convertido en un galán.
Cuando Mira escuchó que Luke era débil con las mujeres, inmediatamente comenzó a reír. Stella le preguntó a Mira por qué se reía, a lo que ella respondió que la niña había dicho algo gracioso, refiriéndose a Luke y sus relaciones con las mujeres. La niña todavía no entendía qué hacía reír tanto a Mira. En cualquier caso, mientras Stella y Miru discutían en la calle, llegaron a la puerta antes de que la chica se diera cuenta. Los muros del ducado son inusuales, cubren zonas pobladas, todo con el fin de protegerse de animales y monstruos. Estos muros anchos y altos se llaman muros de hielo, una gigantesca valla de hielo que ningún forastero puede traspasar, y aunque nadie puede cruzarla, Canaria, aún así, logró hacerlo. Stella salió del carruaje sonriendo y Mira la siguió. Tan pronto como las niñas bajaron del transporte, 2 hombres de la guardia se acercaron a ellas. Uno de ellos pregunta qué trajo a Stella hasta ellos. La niña responde que le contaron cómo alguien cruzó la frontera. El hombre lo confirmó y luego preguntó qué relación tenía esto con Stella. Ella respondió que sabía que era una niña y él se sorprendió de que incluso informaran el género del agresor. Cuando las puertas se abrieron, el hombre comenzó a caminar un poco adelante, mostrando el camino a las chicas. Stella le preguntó al hombre si estaban siendo acosadas. Él comenzó a negarlo. La chica respondió que tenían un trabajo duro, por lo que le agradeció por trabajar tan bien. Y así, un par de segundos después, se encontraron en una mazmorra, donde normalmente se encierra a los infractores. Cuando el hombre se acercó a una de las celdas, sacó la llave de su bolsillo y mientras abría la cerradura, dijo que en esa celda había una niña, por la cual habían venido. Stella empieza a preocuparse un poco porque el personaje principal está justo afuera de la puerta. La chica espera que Canaria se enamore de George a primera vista. Si Canaria permanece viviendo en las tierras del norte, entonces el duque finalmente vivirá feliz. Tan pronto como Stella entró en la celda, se acercó un poco más a la extraña y la saludó con una sonrisa. Canaria miró a la niña y preguntó quién estaba frente a ella. Cuando Stella escuchó la voz de la niña, comprendió inmediatamente por qué su nombre hacía referencia a los canarios. Stella se presentó a la niña y le preguntó si podía presentarse. Al principio, la niña no reaccionó al cabello de Stella, pero el extraño le preguntó a Stella que si se presentaba la creería. La muchacha no esperaba semejante respuesta, pero entiende que responde así porque simplemente se defiende, porque al fin y al cabo fue capturada en tierras extranjeras. Stella le dice al extraño que si resulta ser una chica noble encerrada allí, podrían tener problemas, por lo que le pide al extraño que le dé su nombre. Al escuchar la respuesta de la niña, el extraño inmediatamente se quitó la capucha. La muchacha preguntó cómo sabía Stella que provenía de una familia noble. Stella responde que no es tan ciega como para no notar el fénix de ópalo escarlata que cuelga de su cuello. La desconocida se sorprende al ser reconocida solo por una pieza de joyería. Mira se acercó a Stella y le preguntó qué significaba todo aquello. La niña respondió que lo que ella decía significaba eso. Pero un segundo después, Stella le responde a Mira que la chica sentada frente a ellos es una invitada noble que cruzó la pared de hielo para llegar hasta ellos. La niña le extiende la mano al extraño y le dice que solo quería saludarlo. Stella le extiende la mano a la niña y le dice que es bienvenida a los Alcamans. Habiendo terminado sus asuntos en la frontera, las muchachas partieron en un carruaje de regreso al castillo. Pero ahora no solo nosotros 2, sino ahora nosotros 3. Stella y Mira decidieron llevarse a Canaria con ellas, no podían dejarla en el calabozo. Al mirar a Canaria, la muchacha comprendió lo hermosa que era, porque como era de esperar, esta belleza sobrenatural, incluso en el original, le trajo problemas con su matrimonio con el príncipe heredero y los planes del emperador. De repente, Canaria volvió a preguntar el nombre de Stella, ya que parecía haberlo escuchado mal en la celda. La niña respondió que podía llamar a su asesor o simplemente por su apellido, lo principal era que estuviera cómoda. Y entonces la princesa preguntó si el duque sabía que ella estaba allí. Stella respondió que le pidió que se asegurara de que era ella. Canaria respondió que Stella le parecía muy perceptiva. La princesa le preguntó a Stella si sabía por qué había venido a las tierras del norte. La muchacha respondió que lo entendía, porque ese matrimonio todavía se estaba discutiendo. Canaria respondió que no fue solo un compromiso y agregó que todo era mucho más complicado de lo que realmente parecía. La princesa dice que el emperador no solo tiene una esposa, sino también un montón de concubinas, y como ella no quiere ser una de ellas, juró quemar su tierra natal hasta los cimientos.
Caranría tiene solo 19 años y el emperador ya ronda los 50. El emperador está seguro de que todas las bellezas del mundo le pertenecen. Y el príncipe heredero piensa exactamente lo mismo vendrá al ducado de Alcamán, que legítimamente pertenece a George, armará un escándalo y se marchará. Pero esta vez, Stella hará todo lo posible para garantizar que el príncipe heredero no dé un solo paso hacia ellos. Canaria le sonrió a Stella y luego le preguntó si podía dormir, a lo que recibió una respuesta positiva. Después de un par de segundos, Canaria por fin pudo conciliar el sueño. Stella mira a la princesa y se da cuenta que incluso en mí ella es una belleza. De repente, Mira dice que ahora Stella sabe de la situación de Canaria y luego le pregunta qué hará. La niña le pregunta qué puede hacer. Mira dice que después de escuchar la historia de Canaria, ya entendió que la niña les causaría muchos problemas porque la perciben como una recompensa. Mira dice que si el emperador descubre que Canaria se esconde con ellos, definitivamente no se hará a un lado. Pero Stella responde que Mira está un poco confundida. Stella dice que no reveló su nombre ni su estado. El asesor dice que simplemente están protegiendo a una niña que cruza el muro y está cansada del viaje. Richard fue nombrado Gran Duque de Alcamán por su capacidad para proteger el norte, pero en otras palabras, el hombre dijo que le daría el título a George si tan solo se sentaba y mantenía la cabeza baja, y de hecho, el ducado es autosuficiente porque George es literalmente el príncipe de un pequeño reino. De repente, Mira le preguntó a Stella en qué tipo de locura estaba pensando, a lo que la niña respondió que de todos modos era George. Mira suspira profundamente y dice que espera que Stella no arruine esto. Cuando el carruaje llegó al castillo, la muchacha fue la primera en bajar. De repente, Stella vio a George salir. La muchacha pensó que el duque iba a algún lugar, pero no entendía a dónde, porque no había ningún viaje planeado para hoy. De repente, George vio con el rabillo del ojo a Stella, que estaba de pie junto al carruaje. El duque corrió inmediatamente hacia la muchacha y puso sus manos sobre sus hombros. George preguntó dónde estaba Stella, porque estaba claro por su expresión que estaba preocupado por ella y había estado buscando por todo el castillo. Pero de repente, al levantar la cabeza, el duque vio algo que nunca esperó. Del carruaje salió una muchacha a la que George claramente no conocía, y el chico preguntó quién era la muchacha. Stella le responde al duque que esa es la muchacha que ayer cruzó el muro y llegó al ducado. Ella venía del reino, por eso el consejero la trajo personalmente ante ellos. George quería hablar con Stella sobre el extraño que cruzó la línea. Canary bajó del carruaje y saludó al duque. Por la cara de George se veía claramente que no estaba contento por tener un invitado. Stella sonríe y le dice al duque que la niña está muy cansada y agotada y le pregunta si puede dejarla descansar. George miró con toda seriedad a Stella, quien le sonreía. Dándole la espalda a Stella, el duque le dice a la muchacha que haga lo que crea conveniente. Stella no esperaba que George le respondiera así delante del invitado. El duque se aleja de la muchacha, dejándola con las niñas.